Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias, arrancando una semana con mucha actividad parlamentaria, por lo menos para mañana y pasado mañana, día martes y día miércoles, mucha actividad dentro de las comisiones, algunos proyectos que ya estarían en condiciones de obtener el dictamen correspondiente de las comisiones y también otras reuniones informativas donde vienen disertantes a hablar sobre los respectivos temas. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy atentos a la tele anoche. Sí, ¿no? yo creo que ayer todo el mundo estuvo atento por dos condiciones. Por un lado por el superclásico y por otro lado por el debate presidencial. ¿Sos de River o de Boca? De Boca, de Boca. Ah, claro, bueno, estás ahí. Fichado, diríamos los misioneros, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero por eso muy atentos a lo que fue estos dos eventos tan importantes, ¿no? El superclásico y también el debate presidencial, y teniendo en cuenta de que hay dos diputados candidatos a presidente, estamos hablando de Miriam Bregman y de Javier Milei, que están en ejercicio de sus funciones actualmente, son diputados nacionales que pertenecen a esta casa, justamente a la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, ¿cómo viste un poco el debate? ¿Hubieron ilesos o no? Yo creo que nadie perdió, nadie ganó. Fue un empate técnico, podría llegar a decirse, por el análisis que se hace. Muchos dicen, bueno, y lo hablamos fuera de cámara también, el tema de si la incidencia de los debates en las elecciones después. Bueno, si vamos al caso de recién hablábamos de la televisión, de que lo vimos 44 puntos de rating. A mí me parece que lo vio todo el mundo. ¿Y el superclásico cuánto tuvo? No, seguro que menos. Seguro que menos. Eso lo hablábamos, nosotros ayer estaba en un cumpleaños y lo hablábamos y yo les decía, te apuesto a que el debate presidencial va a tener más rating que el superclásico. Me decían, no, imposible, Leo, dale. No son todos futboleros en la República Argentina, en cambio la cuestión política nos involucra a todos y nos interesa a todos porque estamos ni más ni menos por elegir nuestros próximos gobernantes. Aparte del fútbol de televisión paga, obviamente, claro. Entonces, pero con toda lógica, bueno, es la sumatoria de todos los canales que lo dieron. Recordemos, es tomar la edición, de que la transmisión era a partir de la organizadora de la Cámara Nacional Electoral, entonces, bueno, era gratis. Obviamente, casi todos los canales, menos dos, los transmitieron, así que obviamente hubo todo el mundo, vas a encontrar, es muy raro encontrar a alguien que por lo menos una parte no vio. Y el que no lo vio se enteró por redes sociales al instante, claro, porque inmediatamente empiezan a subir tanto de los diferentes partidos, las redes sociales también de los propios candidatos, y ni hablar los medios de comunicación. Así es, y bueno, más allá de la cuestión entonces si tiene o no incidencia, yo creo que un debate, y esto lo dicen los que saben mucho, dicen un debate te puede hacer perder la elección, por eso está muy contenido. No necesariamente te hace ganar, pero sí te la puede hacer perder. Habrá que ver en todo caso qué es lo que sucede. Bueno, dejó mucha tela para cortar. El domingo que viene vamos a tener la experiencia nuevamente, vas a estar ahí, seguramente nos vas a traer información. El detrás de escena, a ver, que después el lunes vamos a contar a ver cómo fue la experiencia, que es eso, que a ver qué detalles hay que no se puede ver por televisión, ¿no? Así es, va a ser mi primera experiencia en un debate presidencial, así que... Es muy lindo y muy bueno, la verdad que este es el tercer debate presidencial que se hace, el segundo de manera obligatoria a partir de la ley sancionada en 2017, creo, o de 2016. No recuerdo si la ley establece claramente que tienen que haber dos debates, pero el tema de que uno tiene que ser en una provincia, ¿es por sorteo la provincia o se eligió Santiago del Estero porque...? Se elige por sorteo, sí. Fue por sorteo. No sé si es por sorteo, dice la ley que tiene que ser una en el interior. Claro, una en la capital y una en el interior, eso sabía, pero no me quedaban claros si era o lo elige el Tribunal Electoral o se hace por sorteo, porque, bueno, podíamos ver que se hizo en el Centro de Convenciones de Santiago del Estero, un lugar que está extremadamente preparado para ese tipo de eventos también. Seguro, sí, muy bonito el lugar, y la verdad que lo que entendería es que se ofrecen los lugares y bueno, después se eligen o se sortean o se elige de alguna manera, porque no es que se eligen toda la provincia, a ver, y le tocó a Santiago del Estero esta vez. Claro. Se postulan y bueno, es una muy bienvenida idea.
La verdad que veremos si tiene tanta expectativa el siguiente debate. Yo creo que sí, que lo va a tener. Seguro. Aparte por los ejes temáticos que se tratan, ¿no? Nosotros el viernes, antes de terminar el resumen de noticias, habíamos contado un poco lo que iba a ser los temas que se iban a tratar en el debate, que tenían que ver con justamente educación, economía, derechos humanos y convivencia democrática. Y para la semana que viene quedan otros temas que son seguridad y que calculo que va a ser salud también. Trabajo y desarrollo, hábitat de vivienda, todas esas cuestiones. Algo muy esperado, porque hoy en día con el déficit habitacional que tiene la República Argentina, con todo el tema se va a meter seguramente el tema de la ley de alquileres también ahí en ese debate, así que va a haber mucha tela para cortar y mucha expectativa. Y uno escuchaba el post de los candidatos, el post debate, y bueno, vimos la experiencia porque cada vez se va perfeccionando, porque algunos ya hoy lo querían cambiar todo el debate, seamos serios, o sea, esto lo firmaron todos los candidatos. Cuando hablo de que lo querían cambiar todo, no me refiero a los candidatos, sino a aquellos, los opinadores que decían, bueno, tendría que ser así, así. Está bueno que todo el mundo opine, pero bueno, esto es un reglamento. Hay que recordar que existe una ley que regula el debate presidencial y a raíz de esa ley existe un reglamento que ultima los detalles de cómo se debe desarrollar, dónde están los plazos establecidos. No es que por una cuestión de que se les ocurrió poner esa cierta cantidad de minutos para hablar y demás. Eso está todo establecido y regulado en una ley, que incluso sería interesante también que lo podamos seguramente en esta semana a ver si podemos explicar en qué consiste la ley del debate presidencial, que como decíamos está regulada ya hace varios años y es la que determina las reglas del juego. Después el reglamento es la que ultima ciertos detalles, pero incluso ayer los moderadores también decían que los propios candidatos firman el consentimiento de que van a cumplir las leyes y el reglamento del debate mientras se va desarrollando, ¿no? Y se van haciendo en cada ocasión, se van desarrollando, haciendo nuevas acuerdos para ver si las novedades de este año, por ejemplo, fueron las preguntas sugeridas por el público. Hubo la oportunidad de aportar, entonces... Que de hecho, Derechos Humanos y Convivencia Democrática fue el segmento que votó la ciudadanía para preguntar a los candidatos respecto de ese tema. Claro, así es. Y paralelamente, bueno, el otro aporte que se hizo para esta ocasión fue el tema de los derechos a réplica, que fue muy interesante, sobre todo por el tema de el uso de los derechos a réplica, que eran 5 cada uno. Hoy ya escuchaba que decían, ¿por qué no les dieron 10? Porque era un lío, porque bueno, está bueno también para ver la táctica, de qué manera lo utilizás. Claro. Y hoy escuchaba, por ejemplo, a una de las candidatas, la candidata Patricia Bullrich, que decía que bueno, ella no se le habían agotado en la primera parte las 5... Que recordemos el primer eje temático donde tanto Massa como Milei lo agotaron fue en economía. En economía, sí. Ella dijo que se guardó 2 para los posteriores, porque si no se iba a quedar sin... Y entonces, ¿pero qué hizo? Tuvo que gastarlos al principio también 3, nada menos porque si no te quedabas marginada del debate. Claro, entonces, no te da la posibilidad de responder lo que te están diciendo del otro lado. Claro, y queda como ahí en la nebulosa, queda raro lo que te dicen, ¿no? Eso es interesante entonces, porque claramente en este caso de 2 de los candidatos que fueron Sergio Massa y Javier Milei, que buscaban polarizar entre sí, entonces por eso agotar todos los derechos a réplica. O sea, toda la estrategia de este debate, que en definitiva es un juego de ingenio también, de alguna manera, que lo tienen que resolver sobre la marcha, a ver qué es lo que da, porque nadie sabe qué va a hacer el otro en ese momento y lo tiene que resolver. Es muy interesante para ir afinando ese debate y para, ejercitando en esto que es nuevo. Todavía, recién es la tercera vez que se hace, la segunda vez porque se hace por ley, y bueno, cada vez seguramente se va a ir perfeccionando más. Y veremos los ajustes que se hacen para el domingo que viene, que recordemos que es el segundo debate presidencial, donde van a tratar otros ejes temáticos los 5 candidatos a presidente de la Nación aquí en la República Argentina, y que en esta oportunidad se va a hacer en la Facultad de Derecho en la UBA, así que así estaremos presentes. Bien. Bueno, vamos a empezar a meternos en el día de hoy, el repaso del día de hoy. Recordemos que mañana, martes a las
las 13 horas se reúne la Comisión de Juicio Político. Hay 5 testigos que fueron notificados para venir a comparecer en calidad de testigos en la Comisión de Juicio Político. Se va a empezar a tratar sobre el tema abuso del poder, pero todo esto nos va a explicar en detalle José en unas placas lo que dejó la última reunión de juicio político, lo que se espera para mañana. Así que para meternos en el tema vamos a escuchar la palabra de Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Dentro del fallo colegio, el primer fallo, hay un voto en disidencia parcial de Lorenzetti que específicamente remite sobre las competencias exclusivas de dictar leyes, derogarlas, volver a la vigencia que tiene el Congreso de la Nación. Para ser clara, cada órgano del Estado tiene sus competencias específicas, es decir, aquello que puede hacer y aquello que no puede hacer. La competencia específica del Congreso de la Nación, en este caso del Senado, es dictar leyes. No pueden hacerlo otros organismos y derogarlas, por supuesto. Y dejamos planteado porque lo consideramos que se había inmiscuido de modo inexcusable en competencias excluyentes del Senado de la Nación. El Senado de la Nación, en oportunidad de contestar la demanda allá por el año 2006, hizo el planteo entendiendo que la representación de los abogados no le corresponde a lo que conocemos como el Colegio de Buenos Aires, sino que le corresponde al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que tiene, entre otras cosas, la superintendencia sobre la matrícula y la representación de los abogados. Estamos llegando prácticamente a fin de año, metiéndonos en los últimos meses de este año. Recordamos que la Comisión de Juicio Político arrancó por el mes de enero, ya van varios meses de análisis, de mucho trabajo que está realizando la comisión en esta investigación de las causales contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, promoviendo lo que es el juicio político. Fueron varios ejes temáticos que estuvimos atravesando a lo largo de estos meses y efectivamente mañana se van a meter en uno de los últimos temas. Para mí creo que ya es el último, ahora José nos va a contar bien, que es el tema del abuso del poder, y después seguramente que ya irán por los dictámenes contra cada ministro de la Corte Suprema de Justicia y la comisión seguirá su rumbo como establece la Constitución Nacional. José, ¿de qué se trata esto? Bueno, entonces mañana la cita es a partir de las 13, va a ser la 23ª audiencia de la Comisión de Juicio Político, que arrancó, como decías, en enero, el 26 de enero. Bueno, ya llegamos, decían que iban a ser como 2 meses. Sí. Después dijeron, no, por ahí dura 4. Bueno, estamos en octubre. ¿Y es el tema de mañana ya es el último, José, o no? Entendería que sí, por la enumeración que hizo la presidenta de la comisión en la semana anterior. Ella ya nombró todo lo que había pasado. Después vamos a hacer un repaso, vamos a mencionarlos. Y este sería el último tema. Y después se abocarían a analizar el tema de los dictámenes. Este es el enjuiciamiento contra, recordemos, los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Este va a ser el inicio entonces de las causales sobre abuso de poder, como decía Lu. Incluye un pedido de juicio antiguo de juicio político realizado por la coalición cívica Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti y también a través de Paula Oliveto, y al que el Frente de Todos sumó una causa similar que para ellos amerita la relación de Carlos Rosenkrantz con sus ex clientes. Esa es la idea, que ellos quisieron emparentarla también a ambos casos dentro de abuso de poder porque decían que era muy similar. Para la coalición cívica decían que no era el mismo tema. En última instancia, la cuestión es que la coalición cívica no convocó a testigos para este caso, entonces van a avanzar, después vamos a ver cuáles son los testigos que van a estar. Vamos a ir contra el caso de Carlos Rosenkrantz puntualmente. Vamos a la segunda placa y vamos a ver lo que fue la última reunión, que recién veíamos a Graciana Peñafort, que fue una de las que estuvo como testigo. Ella es directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, y Jorge Gabriel Ríos, público del abogacía de la Capital Federal. Así es, José. Vamos a escuchar un poco más de la palabra de Graciana Peñafort, que estuvo en calidad de testigo en la última comisión de juicio político, para seguir analizando al respecto lo que dejó la comisión y lo que nos espera para mañana. Por un lado, tiene un interés propio en cuanto se autoerigió, como lo hizo Nazareno en su momento, presidente del Consejo de la Magistratura.
En segundo término, teníamos un hecho que tiene mucha gravedad institucional, que se hicieron públicos los chats entre Robles, que trabaja con Rosati, y Marcelo D'Alessandro, en ese entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esos chats aparecieron cosas que nos preocuparon expresamente. Por ejemplo, la diagramación, la instrucción por parte de Robles a D'Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del tema Consejo de la Magistratura. Que la gente hable de estrategias no nos preocupa. Nos preocupó que fue específicamente la estrategia que llevó adelante la bancada opositora. No bajó a convalidar la sesión. Entonces nos pareció que había una coincidencia de temas que nos hacían tener algún razonable temor sobre la imparcialidad de Rosati para resolver este tema, y a riesgo de aburrirlos, debo decir que en materia de recusaciones no basta con acreditar el razonable temor sobre la conducta de un magistrado, porque se está en defensa de una cuestión que es básica del Estado de Derecho, como es la imparcialidad de los magistrados. Escuchábamos la palabra a uno de los testigos que estuvo en la Comisión de Juicio Político. José, ¿qué más dejó esta comisión? Bueno, justamente entonces la escuchábamos a Graciela Peñafort y vamos a hacer un pantallazo de lo que ella había dicho en aquella ocasión, en esa presentación que hizo ante la Comisión de Juicio Político. Ella recordó que cuando llegó la notificación que declara la inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley 26.080, recordemos la ley que regía el Consejo de la Magistratura, y por ese tema estábamos hablando, era la causal del juicio político por la cuestión del Consejo de la Magistratura. Tomaron contacto desde el Senado con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron avanzar con el cumplimiento de la sentencia. Porque todo este tema del que hablaba Peñafort, que es directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, tiene que ver con la controversia que se armó más allá de la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la ley anterior y sobre todo declarar la validez de la ley anterior, o sea, declararon inconstitucional la de 2006 y entró en vigencia la de la anterior a esa. Entonces, justamente, que fue lo que abrió una gran controversia, pero después, ¿cómo se completaba el nuevo Consejo de la Magistratura en base a la ley original? Claro. Porque ahí fue que el bloque oficialista se divide en dos, y la Corte Suprema termina invalidando esa movida, entonces rechazando la designación de esos dos miembros del Senado. Luego se introdujo, decía Peñafort, una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron Luis Juez y Humberto Schiavoni, los senadores del PRO, que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley. Recordemos, había una cuestión de qué se consideraba por segunda minoría. Ahí consideraba Juntos por el Cambio, le tocaban a ellos, al PRO en particular, y bueno, con la movida que hizo de partir los bloques. Entonces pasaba a tener primera minoría y segunda minoría. Eso fue lo que incluso generó. Se judicializó el tema y pasó lo mismo aquí en la Cámara de Diputados, que de hecho cuando Cecilia Moró tuvo que designar a los consejeros para el Consejo de la Magistratura, hubo una intervención judicial para que sea la justicia la que interprete cómo se deberían aplicar la distribución de los consejeros de acuerdo a lo que se entiende por la ley de distribución de bloques, ¿no? Así es, sí, y eso fue lo que generó, recordemos, toda la controversia del año pasado, que tuvimos un diciembre tan particular y tenso en la Cámara de Diputados a partir de esa controversia. Veamos entonces el otro testigo que estuvo en la audiencia, Jorge Rizzo. Recordábamos, era el titular del Colegio de Abogados, concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, es actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y 4 veces consejero nacional entre 2006 y 2022, expuso sobre la causa que ese colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo
toda la ley original. Él en ese momento, esa fue la ley que hizo que el Consejo de la Magistratura fallara, no la ley, la querella que generó la decisión de la Corte Suprema de declarar la inconstitucionalidad de la ley vigente. Si te parece, José, vamos a recordar la palabra de Jorge Risso, que también estuvo en calidad de testigo en la última comisión de juicio político, y decía lo siguiente. Llegamos acá, me senté ahí donde digo, tenía sentada a la doctora Gers al lado, la diputada, y empiezan a hablar. Había algunos que venían a pedir lo que no tenían que pedir, como de costumbre. Algunos socios, ya estaba el Colegio Montevideo, algunos socios empezaron a pedir otras cosas que no estaban convenidas, hasta que recibo un llamado de teléfono, salgo, y un operador judicial me dice: el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo. A lo que yo contesté: ¿y para qué me hacen trabajar? Apagué el teléfono y me mandé a mudar. Pobre, la presidenta me andaba buscando por todos lados. Después, imagínate que yo ni saludé. Y realmente me enojé. Realmente me molesté mucho, porque me parece que si estamos trabajando en una ley del Consejo de la Magistratura es para los próximos 50 años, no para 5 minutos o para quien le convenga la ley. Eso fue lo que pasó. Yo lo conozco bien porque soy mi equipo, yo y los muchachos que hicimos el ida y vuelta, somos autores de esta ley. Tonelli lo sabe, lo hemos hablado en mi programa de radio 50 veces, sabe que fue medianamente en estos términos. Por ahí tiene alguna otra cosa para agregarle, pero esto fue así. Veíamos entonces la palabra de quien fue también testigo en la Comisión de Juicio Político, hablando respecto al tema que investigaron en la última comisión. José, ¿qué más tenemos? Bueno, a propósito, antes de pasar a lo que viene, justamente ponemos en contexto de qué estaba hablando el Jorge Risso. Y bueno, a propósito de eso, él recordaba que en la última audiencia en la que él se presentó, él recordaba que, bueno, desde la Corte Suprema, un operador de la Corte le había pedido, lo había consultado respecto de, porque le había confiado que la Corte no quería fallar sobre el tema del Consejo de la Magistratura, lo que termina fallando a favor de la inconstitucionalidad del tema. Lo que en definitiva lo que quería hacer era que hubiera una solución política a temas políticos, a controversias políticas, que hubiera una solución política. Lo que en ese momento entonces se pusieron a trabajar el Colegio de Abogados fue en la elaboración de una ley. Por eso le hacía la referencia a que él estuvo viniendo acá cuando hablaba de la presidenta de la comisión con la que hablaba, y hablaba que había consultado con Pablo Tonelli, porque el gobierno entonces de Cambiemos tenía la intención de mandar un proyecto, y mandaron un proyecto finalmente, pero en un momento dado él habla de un llamado de un operador que le dice: no queremos estamos bien con la ley que está. Después él dijo: no me hagan decir que fue Angelici, Daniel Angelici, que era quien era el operador político que le había dicho eso, y frenaron todo, y en definitiva, por eso al final, tiempo después, termina la Corte Suprema fallando de la manera como falló. Sí. Bueno, volviendo ahora, vamos a ver lo que va a ser la comisión de mañana. La comisión de mañana hay convocados 5 testigos. Entonces, Arely Haddad, que es periodista, Juan Alonso, también periodista, van a estar al principio de la reunión, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial número 7 en lo tributario, aduanero y bancario de la Corte Suprema. Veamos quiénes son los otros. Hay, Maximiliano Rusconi es abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí, Sociedad Anónima contra la FIP, proceso de conocimiento. Él es abogado de Julio De Vido, es un conocido abogado. Y finalmente Roberto Ságuese, de la vocalía del doctor Horacio Rosati en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, en este caso, si hablan con él, es por la causa que tiene que ver la causa con Consejo de la Magistratura, y lo convocan porque es el que faltó el 21 de diciembre, cuando fue la última reunión,
le había faltado y esa vez no lo habían alcanzado a notificar porque, bueno, le llevaron notificación al despacho, a los 2 despachos donde se supone que trabaja, en la Corte Suprema, no lo encontraron, entonces se lo dejaron pegado en la puerta y, bueno, ahora van a hacer el intento, difícilmente vaya a presentarse, me parece. Es una Técnicamente presunción. se diría que no se dio por notificado, No. pero bueno, veremos Así si es. efectivamente No sé qué esta pasa en vez. esos casos. Ahora A ver, efectivamente abogada, dígame. claro, efectivamente veremos si, bueno, recibe o no la notificación, si es supuestamente un lugar donde desarrolla sus actividades habitualmente, tendría que darse por notificado. Si te dejan en la puerta de tu casa, en la puerta de tu trabajo, se entiende que tendrías que darte por notificado. Y hasta el momento estuvimos repasando y escuchando la palabra de 2 testigos que estuvieron en la Comisión de Juicio Político anterior, pero también los diputados nacionales que integran la Comisión de Juicio Político estuvieron hablando al respecto y en esta oportunidad vamos a ver qué decía Eduardo Valdés. Hoy empezamos una de las acusaciones que hicimos al comienzo del juicio político, que es el asalto al Consejo de la Magistratura, ¿no? El asalto que hacen autovotándose Rosati para hacerse del Consejo de la Magistratura, y hemos escuchado a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, a la doctora Graciana Peñafort, donde ella contó los pormenores que tuvo, cómo coincidían los diálogos entre Robles y D'Alessandro, donde Robles le decía la estrategia que tenía que seguir el bloque de la oposición para que quede legitimada la designación de juez, el senador juez, que integraba un bloque de 8 senadores nada más, mientras que los demás eran de 22, el otro de 18, ¿no? Y fue exactamente tal cual como el secretario leyó el diálogo entre Robles y D'Alessandro lo que nos confirmó la doctora Peñafort, que sucedió después en el recinto. No fue la oposición a debatir al recinto, se quiso dejar sin quórum la sesión se hizo igual. Bueno, escuchábamos al diputado Eduardo Valdés, que integra la Comisión de Juicio Político y siempre es quien está de alguna manera expresando su opinión también a raíz de los distintos testimonios que van transitando aquí en la Comisión de Juicio Político. José, ¿qué más nos espera para mañana? Bueno, ahora vamos a adelantar qué es lo que van a decir al menos 2 de los testigos. El caso de Ari Lijalad será consultado sobre una nota que está titulada Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus ex clientes. Esta nota fue publicada el 16 de junio de 2022 en el sitio El Destape. Ahí sostiene que el expresidente de la Corte Suprema, esto es Carlos Rosenkrantz, firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. El tema es que, bueno, el cuestionamiento que se le hace particularmente en esta causa abuso de poder tiene que ver con que Rosenkrantz no se apartó de los expedientes de sus ex clientes tal como marca la ley, según lo indica la nota, y por eso él va a referir, van a tratar de darle los diputados del oficialismo un respaldo, digamos, periodístico a esta investigación periodística, a la cuestión que avanza. Él sostiene entonces, bueno, que firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes. Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país. Entonces consideran desde el oficialismo que es una maniobra irregular por donde se la mire. La ley establece que un juez no puede intervenir en caso de ex clientes, menos aún un miembro de la Corte. Esto también lo decía la nota entonces de Lijalad, y en particular dice, él hace una referencia puntual, Lijalad, a las decisiones con qué ex clientes él participó. Él tuvo 3 fallos que involucran a Supercanal. Todo esto es lo que van a decir mañana, justamente lo estamos adelantando acá. Él va a decir que 2 fallos involucran a AMX, que es la empresa Claro. Un fallo que involucra a la Clínica Estrada, 10 fallos que involucran a YPF, 5 fallos que involucran al supermercado Día, un fallo que involucraba al Grupo América, 2 fallos que involucran a Pan American Energy y un fallo que involucra a Piero, deben ser los colchones. Y como contrapartida dice, por ejemplo, Rosenkrantz, él menciona en una nota del 21 de octubre de 2021, en el caso que involucraba a la empresa Claro, que decía que
si bien él está involucrado en una parte a la que el estudio jurídico a la que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación. Ello es así puesto que no intervine de modo alguno, ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo en las cuestiones debatidas en la presente, y dice: aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como la presente, preferí hasta el momento no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del tribunal, más de 5 años, estimo que ya esa postura ya se encuentra justificada. Ese es el argumento que va a utilizar. Bueno, en el caso, entonces vamos a la otra placa. Entonces, Juan Alonso, el periodista, será consultado por la nota de Gil Lavedra y Rosenkrantz, Tienen Fe, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna. Allí se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20% sería para los abogados. Como en esa causa intervino como abogado el estudio de Rosenkrantz y también el de Ricardo Gil Lavedra, justamente ahí es el cuestionamiento que se hace. La Corte aún no decidió el porcentaje que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el Supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bausat y el presidente del Colegio de Abogados Ricardo Gil Lavedra. La nota de referencia, a la que hacíamos referencia a Alonso, indica que el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte. Y bueno, y para ver, lo que viene entonces, sí, y las referencias que vos hacías, pasamos entonces por causa 2x1, pasamos por supuestas irregularidades de la obra social del Poder Judicial, esas dos ya están terminadas, coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que ya concluyó, Consejo de la Magistratura, entonces, que ya la dimos por concluida, y lo que estamos ahora, y sería lo último, abuso de poder. Así es, bueno, esto fue un repaso impecable de José de lo que fue la Comisión de Juicio Político, la última, y lo que nos espera mañana, metiéndonos en la temática de abuso del poder, así que seguramente que luego vamos a seguir analizando más en profundidad los testimonios de los distintos testigos citados a comparecer en el día de mañana. Llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Punto Género, lunes, 23 horas. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendimos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital. Punto Género, lunes, 23 horas. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. En el primer bloque estuvimos haciendo un repaso de lo que dejó la última comisión de juicio político y lo que esperaríamos que suceda mañana, ¿no? Los distintos testigos que fueron citados a comparecer. José nos estuvo contando los motivos por los cuales esos testigos puntualmente fueron citados a comparecer en el día de mañana. Y ahora sí vamos a meternos a hacer un repaso de lo que fue la palabra de los distintos legisladores en el día de hoy aquí en Diputados Televisión, hablando sobre temas de agenda, temas que tienen que ver con el compre sin IVA, con el fortalecimiento del sistema educativo, con el tema de la reducción de la jornada laboral y bueno, también ley de alquileres que son todos temas que se van a meter esta semana porque el miércoles hay un maratón de comisiones. Así es, sí, bueno, y todo pensando entonces, justamente pensando la semana, bueno, no todo, pero sí pensando en la eventual sesión de la semana que viene, por lo menos el tema de alquileres. Sí. Bueno, va a haber una reunión a las 13:30 justamente para tratar de dar dictamen, porque recordemos lo que sucede cuando se da el caso, no es lo habitual que suceda, pero que hay una modificación, como lo que sucedió con la media sanción que salió de diputados, hubo una modificación la semana pasada en el Senado, entonces tiene que volver a pasar por comisión,
se le tiene que volver a dar dictamen y en el recinto habrá que ver cuál es el dictamen que sale y a ver qué es lo que se vota y por mayoría simple prevalecerá lo que resuelva la Cámara de Diputados. Así es. ¿Te parece, José? Vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores. En esta oportunidad el diputado Daniel Arroyo, que hablaba de un tema que se empezó a tratar la semana pasada, que tiene que ver con el compre sin IVA y que esta semana va a continuar el debate en comisión, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Decía lo siguiente. Para mí es para hacerlo por ley porque lo estructural es que le tiene que salir más barata la comida al que menos tiene. Para mí lo de ganancias es estructural en términos de el salario no es ganancia, no puede un trabajador porque hace horas extra, porque tiene una cuarta guardia, porque toma un tercer turno, el docente, pagar ganancias. Lo mismo esto, la comida tiene que salir más barata a los que menos tienen. La idea de que, en este caso, los que ganan menos de 700.000 pesos, pero tiene que quedar en la ley, claro, hay un conjunto de argentinos que tienen que pagar menos por la canasta básica, para mí eso es estructural. Yo aspiro que lo de ganancias y lo del IVA dure los próximos 15 años, gobierne quien gobierne, que sean leyes estructurales, que haya que repensar el tema tributario en Argentina porque hay que repensarlo por completo, pero que esas dos cosas queden muy claras. Primero, de pura justicia y racionalidad, que los alimentos les salga más barato al que menos tienen. Claro. Segundo, esto viene con una compensación y hay que repensar todo el sistema tributario. Pero si nosotros salimos de acá con la idea de que un trabajador no paga ganancias y que es absurdo que si haciendo horas extra gane menos. Y segundo, que los alimentos, y estamos hablando de leche, carne, fruta y verdura, la canasta básica hacia la supervivencia, le salga más barato al que menos tiene. Si salimos de acá con estas dos leyes sostenidas, por lo menos dimos un pasito para adelante. Me parece que no hay manera de seguir con este esquema tributario en Argentina. Que gane quien gane, tenemos que rearmarlo todo. No lo puede hacer un gobierno los 2 últimos meses antes de cerrar su ciclo, pero sí, a mí me parece absolutamente... Yo creo que hay 3 cosas que van a suceder. Uno, va a haber un gobierno de consenso el que venga. Yo aspiro que sea Sergio Massa y que sea un consenso con el radicalismo, con partidos provinciales. Si gana la extrema derecha va a ser otro tipo de consenso, pero va a haber gobierno de consenso. Vamos a una democracia más parlamentaria. Segundo, hay que hacer una reforma tributaria, reordenar, hasta para entender dónde uno está parado, qué paga, qué no paga. Los costos fijos de la familia son el problema grave en la Argentina, hay que rearmar todo ese esquema. Y tercero, sí, yo creo que hagamos un plan antiinflacionario, que gane quien gane, tenemos que poder estabilizar por lo menos los 1.900 productos de la canasta básica. En ese esquema, yo sí creo que hay que tener coherencia. Digo, ¿qué me pasó a mí? Macri pierde la elección, la PASO en el 2019, y un mes antes de la elección general quita el IVA a los alimentos. Yo era un diputado de la oposición, estaba a punto de ser ministro, estuve de acuerdo, porque está bien, lo que está bien, está bien. Me parece que en ese sentido cometió un error la oposición, objetivamente, en no votar el tema de ganancias, porque está bien, lo que está bien hay que acompañarlo. Supongo que sí que van a votar el tema del IVA, y sí creo que hay que ir a una reforma profunda y estructural del esquema tributario de Argentina. Lo escuchábamos entonces al diputado Arroyo hablando sobre el tema de una reforma tributaria y también sobre este tema del compre sin IVA, ¿no? Un tema que se empezó a tratar en la Cámara de Diputados. Primero que ya empezó a funcionar por decreto, pero también ingresó un proyecto de ley aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, por eso la semana pasada lo empezaron a tratar y se espera que esta semana lo vuelva a tratar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Algunas de las modificaciones que tiene este proyecto tiene que ver con, por ejemplo, que la devolución aplique también a las tarjetas de crédito, algo que por el momento solamente aplica a las tarjetas de débito, no están aplicándose a las tarjetas de crédito, y claramente que se le devuelva el IVA a todas aquellas personas que menos tienen, ¿no? De alguna manera Daniel Arroyo bancando esta postura del gobierno que sigue el lineamiento de que el salario no es ganancia, y por eso este proyecto que se trató tanto en diputados como en el Senado de eliminar la 4ª categoría que tiene que ver con los trabajadores que tributaban efectivamente por ganancias, y también de alguna manera dar un alivio, un respiro a los que menos tienen, devolviendo el IVA con el tema, con todos los alimentos que integran la canasta familiar. Así es, ese tema va a ser entonces tratado miércoles a partir de las 11 de la mañana. Como vos decías, la semana pasada ya se trató la informativa, estuvieron aquí en la Cámara de Diputados el titular de la FIP, Carlos Castañeto, estuvo también el titular de Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Ya están los que debían informar sobre el tema, entonces ahora, y tal cual había anticipado la semana pasada Germán Martínez, ahora van a tratar de... están abiertos a modificaciones, todos los aportes que quieran hacerse van a ser escuchados, dijo el oficialismo, pero la idea es dictaminar esta semana para tratar de llevarlo al recinto la próxima.
Que eso va a ser de lo cual se va a tratar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, efectivamente, ya en miras a un dictamen. Eso significa que va a ser una reunión solamente con diputados y diputadas nacionales y que no van a haber invitados y oradores para disertar sobre el tema. Quien también estuvo hablando con nosotros en el día de hoy es el diputado Eber Pérez Plaza, con un tema que también se metió en la agenda de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Veamos qué decía. En política siempre tomamos decisiones y tenemos que entender y evaluar cada una de las decisiones que tenemos y las repercusiones que esto van a tomar. Yo estoy seguro que mucha gente lo piensa de esa forma y que piensa en el costo, pero es una transición y son momentos que se viven hasta que se aceptan, pero el objetivo principal es incrementar la capacidad de gente que esté trabajando en las distintas empresas, entonces eso ayuda a la reactivación en términos generales y por otra parte es como yo le digo que para mí es la más importante de todas, es dignificar a la gente que trabaja en cada una de las unidades productivas independientemente cuál sea la que estén desarrollando. Yo lo considero así porque imagínense que no tan solo ellos trabajan a sus 8 horas en los distintos lugares, sino que también ellos tienen viajes, viaja la persona, se trasladan, entonces dejan prácticamente la mitad no son 8 horas, a veces terminan siendo 10 horas desde que salen desde su casa, viajando y demás, entonces prácticamente se les va la vida en perder cosas importantes, el tiempo, después cada uno lo administrará y tal vez terminan teniendo 2 trabajos, algunos que lo deseen y otros que no, pero la modificación esto puede ser muy positiva. Yo creo que en términos reales en Argentina, en comparación con otros lugares, la mano de obra acá gana poco, pero también hay que decirlo que a las empresas también les cuesta mucho y no estamos en una situación muy holgada, digamos, para el sector de las pymes y de acuerdo a cada una de las realidades que les toca vivir. No podemos generalizar y hablar de todos los sectores con el mismo horizonte porque cada provincia, cada estructura de trabajo y cada pyme tiene una realidad totalmente distinta. Pero en términos generales, este es un proyecto que va a modificar a todas las pymes y bueno, poco a poco se van a ir adaptando y se va a ir reveliendo cuál es la realidad, pero el objetivo principal es que la gente tenga más tiempo, que tenga mejores condiciones laborales, que incremente la capacidad laboral y de esa forma también tenemos que entender que una persona, el esfuerzo físico de 8 horas no va a ser el mismo esfuerzo físico de 6. Y entonces además, la gente también tenemos que evaluar que el ritmo de trabajo va a ser mucho mejor porque la gente no va a estar tan cansada. Imagínense, no es lo mismo cuando usted comienza la actividad a cuando está terminando. Y sobre todo actividades que son pesadas, porque, por ejemplo, el trabajo en el campo es pesado y solamente los que hemos trabajado en el campo sabemos lo que significa correr con un tacho de uva de 20 kilos en el hombro durante 8 horas, que no va a ser lo mismo que sean 6, al igual que las cosechas, al igual que la poda, al igual que un montón de actividades como la parte de la construcción, que también trabajan, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, no es lo mismo. Y el cuidado de la salud también se va a ver beneficiado a través de la reducción de la parte laboral. Ahí lo escuchábamos al diputado del oficialismo, de alguna manera bancando este proyecto de reducción de jornada laboral, un tema que se empezó a tratar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y que no sé si este año podría llegar a dictaminarse. Para mí sería más un año que va a quedar un tema que va a quedar para el próximo gobierno, José. Mira, lo que trascendió en estos días, por ejemplo, olvídate, eso va a quedar para el año que viene, una resolución por lo menos para... Pero la idea del oficialismo es tratar de llegar a un dictamen conjunto. Irían a priori irían por la postura más extrema, o sea, la de 36 horas semanales y 6 horas diarias. Sí. Manteniendo los 5 días de trabajo. Manteniendo los 5 días, esa sería un poco la idea, para hacer un dictamen, una síntesis de las propuestas oficialistas. Recordemos que son 7 los proyectos que están previstos y 5 son del oficialismo. 5 del oficialismo, 1 del Frente Izquierda y 1 del Bloque Socialista. Así es, y bueno, esa sería la idea. Tratarían de llegar a un dictamen de acá a fin de año para dejarlo listo para ver si veremos en todo caso, en definitiva, cuál es el próximo gobierno y cuál decisión tiene en la materia, pero por lo menos tratan de marcar territorio de esa manera.
Así es, bueno, veremos entonces qué va a suceder esta semana y si te parece, hablando de la actividad parlamentaria de esta semana, vamos a empezar a hacer un repaso en placas de lo que es la agenda que ya está oficialmente publicada en la Cámara de Diputados. Y tenemos, bueno, martes 3 de octubre, 13 horas, como decíamos, comisión de juicio político, juicio contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Bueno, de esto ya nos estuvimos ocupando un poco, ¿no? Bueno, haciendo un repaso de lo que fue 5 testigos, un repaso de lo que fue la comisión anterior, lo que esperarían para mañana. Veremos si eventualmente vienen los 5 testigos a testificar, si alguno quizá presenta alguna justificación para no comparecer. Recordemos que venir a testificar en un juicio político o un juicio ordinario es un deber que tenemos todos los habitantes por el simple hecho de ser ciudadanos de una sociedad, ¿no? Es un deber que tenemos, una carga pública que no podemos decir que no. En el caso de no, hay que justificar y luego te reprograman, como pasó con otros testigos que los han reprogramado y vinieron en otras oportunidades. Lo cierto es que se va a tratar el tema de el abuso del poder, así que veremos qué resulta de la Comisión de Juicio Político mañana 13 horas. Pero también el día miércoles tenemos un poco de agenda, a ver otras actividades. Ese ya miércoles, es claro, va a ser un super miércoles. Miércoles 4 de octubre, 11 de la mañana. Arranca con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mensaje 100/2023 y proyecto de ley de fecha 22 de septiembre del 2023 por el cual se crea el programa Compra Sin IVA. Bueno, un poco también estuvimos repasando lo que es el programa, de que aspira o apunta a devolver el IVA por todos aquellos productos que se consuman y que se compren en los establecimientos que están registrados efectivamente, y que se le devuelve a cada persona en su tarjeta de débito, en principio, como está funcionando actualmente, porque rige actualmente a través de un decreto. La idea es que cuando se trate este proyecto en comisión y luego en el recinto, es que se amplíe ese margen, que también la devolución sea por las compras realizadas con tarjeta de crédito. Y recordemos que el tope actualmente es hasta 18.000 pesos. Con el proyecto pretende llevar el piso a 23.000 pesos. Recordemos que esto es por persona, por tarjeta, así que si uno junta las tarjetas dentro de una familia y se hace un monto importante. Claro que ayuda, por lo menos, en este contexto de inflación. Tenemos, sí. No, y aparte de lo que decías vos, que bueno, este proyecto amplía más allá de las tarjetas de débito a las tarjetas de crédito, a las billeteras virtuales. También, bueno, se amplía bastante la posibilidad de contar con este beneficio. Así es. Y bueno, tenemos un poquito más de placas. A ver, tenemos más información. 4 de octubre, entonces 12:30, Comisión de Legislación General y Presupuesto de Hacienda, un plenario de comisiones. ¿Qué van a tratar? Modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Esto efectivamente es ley de alquileres. Así es, sí, por eso ahí vemos que está la decisión de ya avanzar con el dictamen. Rápidamente, no hay mucho más que discutir. Va a ser interesante a ver cuáles son las posturas que se manifiestan, porque en el interín del tiempo que pasó desde que se fue de acá, que no hace tanto tiempo, que fue aprobado el 23 de agosto pasado, la media sanción, el tema alquileres, y que pasó al Senado, hasta que volvió, corrió mucha agua bajo el puente y, por ejemplo, algunos actores importantes de esta comisión, que son los rionegrinos, por ejemplo, cambiaron un poco la postura y ahora están más cercanos a la postura que se adoptó en el Senado, lo del otro dictamen. Entonces habrá que ver si cambiaron las mayorías y cuál es el dictamen que termina aprobándose acá, cuál es la ley que termina prevaleciendo. Entonces esto va a ser el tratamiento de la Comisión de Legislación General, Presupuesto y Hacienda. Yo hablaba con el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy, y le preguntaba si iba a ser una reunión informativa o directamente solamente con diputados. Me dijo, por el momento no hay invitados, así que todo marcaría que va a ser solamente una reunión entre diputados y veremos si efectivamente ya dictaminan, ¿no? Claro, porque si no hay ningún invitado, también, o puede que no. Pero al no haber ningún invitado, ningún orador, puede que solamente sea un debate y ya dictaminen, o puede que no y haya otra reunión de comisión para poder ponerse de acuerdo sobre el dictamen. Tenemos más agenda parlamentaria. También miércoles 4 de octubre, 13:30, Comisión de Educación, invitados. Fueron invitados especialistas quienes expondrán sobre el mensaje 99/2023 y proyecto de ley de fecha 14 de septiembre del 2023 sobre el financiamiento educativo. Bueno, también un tema que ya se estuvo tratando aquí en la Cámara de Diputados, incluso con la presencia del ministro de Educación, ¿no? Así es, sí. Ahora van a venir más informantes sobre el tema.
Recordemos que es un proyecto que pretende elevar al 8% el del PBI. Claro, recordemos que actualmente la ley establece un tope de hasta el 6% que se debe destinar a educación. La idea de este proyecto es elevar ese piso al 8% del PBI, que incluso ayer en el discurso presidencial Sergio Massa hizo referencia a este proyecto, en el debate, el debate presidencial. Sí. Así es, sí, se hizo referencia al 8% que se busca. Bueno, ahí fue que Miriam Bregman dijo, bueno, pero que se cumpla con el 6% actualmente. Bueno, son los cruces, uno de los cruces de ayer. Bueno, y tenemos la última placa de la Comisión de Legislación del Trabajo. Fueron invitados representantes gremiales y especialistas quienes expondrán sobre régimen de jornada laboral, Ley 11.544, contrato de trabajo, la Ley 20.744, modificaciones sobre la jornada máxima laboral. También un tema que ya estuvimos indagando un poquito aquí, así que José, mañana veremos qué resulta de la Comisión de Juicio Político. Seguramente que haremos un repaso, estaremos con el repaso de las testimoniales y bueno, el miércoles con un maratón de comisiones, así que va a haber mucho material para analizar y para comunicar. Nos vemos mañana, José. Nos vemos. Nos reencontramos mañana como todos los días a las 6 de la tarde. Hasta luego.